John, I hated to do this to you, but you're the only person I could put up to speak to this group after lunch. He's great. He is absolutely amazing. So we do have now the extension of domain law with Mr. Jonathan Riggs, General Secretary of the Ministry of National Security of Panama. Is he in the room? Please, come on up. There you are. I didn't see you down there. Buenas tardes a todos y todas. Me corresponde en la tarde de hoy hablarles sobre la extinción de dominio, un proyecto de ley que adelanta la República de Panamá buscando incorporar al marco jurídico un mecanismo de persecución criminal que le quite a las organizaciones criminales el recurso financiero para debilitar su estructura operativa, su estructura financiera y generar un equilibrio en el combate frontal contra las organizaciones criminales. En este sentido, el Ministerio de Seguridad Pública, junto a el órgano judicial, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio Público, redactó un proyecto de ley que reúne las mejores prácticas internacionales. Vamos a ver a continuación la definición, qué es la extinción de dominio para quienes no conocen de qué trata, por qué es necesaria una ley de extinción de dominio. Temas que han generado controversias en el marco de la discusión del proyecto de ley 625, países que han adoptado la ley, operaciones judicializadas contra el crimen organizado en el año 2022 y los resultados esperados de aprobarse esta ley. ¿Qué es la extinción de dominio? No es más que una consecuencia jurídica patrimonial consistente en la pérdida a favor del Estado de los recursos económicos que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional. Y al decir que no gozan de legitimidad y de protección constitucional, partimos de lo que establece nuestro texto constitucional, que dice que se respeta el derecho a propiedad, el derecho a la propiedad legítimamente obtenida. El artículo 48 de la Constitución Política de Panamá establece taxativamente que la propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar. Ayer conversaba con una de las víctimas de trata de personas que afortunadamente ha logrado transformar lo negativo en positivo y ser un testimonio de vida para quienes sufren de ese vejamen, de esa afectación de la libertad y ser explotada sexualmente, laboralmente, y generarse un equilibrio que le ha permitido viajar por el mundo y dar testimonio de esa realidad que enfrentan las víctimas al no ser consideradas, al no ser resarcidas efectivamente. Y la extinción de dominio busca eso casualmente, recomponer el tejido social, recomponer a las víctimas y tratar de generar un equilibrio por la afectación al desarrollo humano sostenible, que se ve impactado con las actividades del crimen organizado. Y decía en un foro que resulta interesante ver cómo la humanidad enfrenta los embates de una criminalidad organizada que ha buscado generar equilibrios más en los delincuentes que en las víctimas del delito. Y si no, veamos lo que el sistema penal acusatorio ha generado en el mundo, buscando darle derechos a quienes han atentado contra la seguridad colectiva. ¿Y dónde están los derechos de las víctimas? Entonces, la extinción de dominio generaría ese equilibrio, generaría esa capacidad del Estado de resarcimiento efectivo a las víctimas de los delitos. Y las víctimas somos todos. Al generar la extinción de dominio, todos nos podemos ver beneficiados porque ese desplazamiento geográfico de la violencia se traduce en la percepción de inseguridad que muchas veces se siente por la ciudadanía, la afectación que tiene o el temor natural que siente cualquier persona al sentirse intimidado por
un cruce de disparos en donde en nuestra realidad hemos visto cómo personas han sido víctimas inocentes de esa disputa que hay por el control de la venta de la droga, por ejemplo. Entonces la extinción de dominio está orientada a cualquier bien susceptible de valor económico, cualquier bien susceptible de valor económico, a saber, títulos, prendas, valores, propiedades, que veremos a continuación cómo el Estado puede beneficiarse con la obtención de estos dineros en tiempo oportuno, porque hay una diferencia que hacer entre lo que tienen los países, llamado el comiso penal, y lo que la extinción de dominio le permite a los estados al generar una venta anticipada, una enajenación temprana que le permita al Estado utilizar estos bienes en beneficio de la sociedad en general. De acuerdo a uno de los últimos informes de las Naciones Unidas, el crimen organizado genera alrededor de un 4% del Producto Interno Bruto del mundo, alrededor de 3.75 trillones de dólares. Asimismo, el lavado de activos representa entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto mundial, es decir, entre 1.88 y 4.7 trillones de dólares. Resulta importante para el ordenamiento jurídico la incorporación de la ley de extinción que nos permita una verdadera justicia restaurativa. Y le decía que justicia restaurativa porque la víctima de trata, con quien conversé ayer, manifestaba que ella tiene alrededor de 10 años buscando que el Estado le genere una compensación económica para retribuirle esa afectación de la cual fue víctima, inclusive por el mismo aparato estatal que le generaba los permisos a los tratantes, siendo ella una víctima de trata de personas, y que hoy todavía no ha logrado esa compensación económica a pesar de que hay un dictamen judicial. Dentro de la conceptualización de la extinción de dominio tenemos entonces que le genera al Estado esa posibilidad de recuperar los bienes en tiempo oportuno, de incorporar un catálogo de delitos que le permita al Ministerio Público adelantar investigaciones por los delitos de alto impacto, a saber, trata de personas, secuestro, extorsión, robo, pandillerismo, sicariato y otros tipos penales que de una u otra manera generan ese desplazamiento geográfico de la violencia que vemos a diario. Protección de los derechos humanos. Señalé al inicio de mi intervención que cómo evitamos que se afecte las garantías constitucionales y el derecho al libre tránsito que tenemos todos los ciudadanos y que se ve afectado cuando los pandilleros promueven entre ellos una disputa por el control territorial de la droga. ¿Quién protege los derechos humanos de la colectividad? ¿Quiénes logran realmente recomponer ese tejido social que se ve afectado por la criminalidad organizada en todas sus manifestaciones? La protección a la propiedad privada. Se habla dentro de los detractores y quienes se muestran contrarios a la incorporación de la ley de extinción de dominio de una afectación a la propiedad privada. Le pregunto al foro, ¿puede gozar de garantía constitucional de legitimidad el asalto a un banco y que la persona vaya y cumpla una condena? ¿Quién me dice que puede gozar de legitimidad esos 2 millones de dólares que se robó una persona? En ningún foro que he ido me han podido dar una respuesta afirmativa porque no puede gozar de legitimidad ni de protección constitucional algo que ha sido obtenido ilícitamente. Y de esa misma forma, no puede quien reclame la titularidad aducir que porque cumplió una condena tiene derecho a el usufructo o a hacer uso de esos dineros mal habidos. Tenemos lo que se establece en función a la imprescriptibilidad y la retrospectividad, que son temas que también han generado controversia en cuanto a la implementación de la ley de extinción de dominio.
Y dice el artículo 46 que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social, cuando en ellas así se expresa. Y se expresa dentro del proyecto de ley 625, que es una ley de interés social y de orden público, porque va a atacar las finanzas de la criminalidad organizada que genera esa afectación de derechos de la colectividad a sentirse seguro, a evitar ser afectados por la violencia que promueven las organizaciones criminales. Los terceros de buena fe exentos de culpa. Y aquí quiero hacer mención a la competencia desleal que genera también la obtención de recursos financieros con la fachada o con la simulación de una actividad legal. Y estos terceros de buena fe exentos de culpa tienen la obligación de demostrar que efectivamente esos recursos que les han sido proveídos, que les han sido dados en custodia, son obtenidos de forma legal, son obtenidos a través de la repartición de dividendos en el caso de una empresa privada, a través de una herencia, a través del trabajo que genera una actividad comercial legítimamente establecida y no simulada, o a través de una fachada que oculta realmente el origen ilícito de esos bienes que generan inestabilidad dentro de el ámbito comercial. Buscando ese equilibrio, también nosotros incorporamos dentro del proyecto la sala de casación. Y la pregunta que cabe es ver lo que pasa en el ámbito civil en materia de casación, en donde pueden pasar hasta 20 años fácilmente buscando lograr un resultado positivo. El proyecto de ley es ambicioso, tomando en consideración la necesidad que tiene el Estado de desalentar a las nuevas generaciones en hacer del delito su modo de vida. Nosotros hemos buscado ese consenso y hemos tratado de darle la oportunidad a quienes han generado este tipo de controversias y que de una u otra forma generan desinformación, de demostrar que la ley a quienes les debe afectar es al que ha hecho del delito su modo de vida. Los ciudadanos de bien, que somos la mayoría, no debemos preocuparnos. ¿Quién debe preocuparse? El que no ha estado haciendo las cosas de forma legal. Dentro de los instrumentos jurídicos que han sido tomados en consideración están los que ven en pantalla: la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, recomendaciones del Grupo de Acción Financiera y la Ley Modelo de las Naciones Unidas. Países que han adoptado la ley de extinción de dominio, cada uno con sus campos de mejora, con su realidad. Les puedo decir que en la experiencia de Colombia, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, son países que han demostrado que la utilización de estos bienes les ha permitido generar un beneficio a la sociedad. En el caso de Honduras, por ejemplo, les puedo comentar de la Ciudad de los Niños y las Niñas, que es un proyecto educativo que alberga a 900 estudiantes, niños y niñas, que reciben una colegiatura completa, es internado, le permite generarse un proyecto de vida. Entonces, nuestro país busca de una u otra manera lograr que se genere un impacto en la educación, en la cultura, en el deporte, y que las nuevas generaciones eviten hacer del delito su modo de vida. Veamos algunas operaciones judicializadas contra el crimen organizado y los recursos que han sido comisados, que están en espera de una decisión judicial que permita realmente la utilización de estos fondos. Y adelante veremos un paralelo de los beneficios de una ley de extinción de dominio y lo que enfrenta el Estado al no tener
una ley de extinción de dominio. Operación Neptuno, la Operación Fischer, la Operación Fortaleza, la Operación Quijote. En el 2021 solamente la Operación Fischer permitió el decomiso de 10 millones de dólares en una sola operación. Y en lo que se realizó durante el año 2022, alrededor de 10.2 millones de dólares entre cuentas bancarias, fincas, propiedades, entidades financieras y vehículos se encuentran a la espera de una decisión judicial que permita esa utilización de esos fondos y recursos, que muchas veces el deterioro no facilita la utilización de los fondos cuando un juez emite ya una sentencia en firme que permita la utilización de los mismos. El sistema actual genera un deterioro de los bienes, ahí lo vemos, genera la posibilidad de que los dineros incautados no puedan ser utilizados hasta que haya una sentencia en firme, incumplimiento de las obligaciones de los depositarios y administradores que tengan bienes a su cargo mediante orden judicial. Con la extinción de lograr la reincorporación se podría realizar una venta anticipada, una enajenación temprana, que permita esa utilización de forma oportuna de estos recursos que pueden ser destinados para obras de interés social. Permitirá que las cuentas cauteladas en los bancos puedan generar ingresos para el Estado también. Se puede justificar que los bienes obtenidos a través de actividades ilícitas se convierten en una figura vinculante para las investigaciones, de tal forma que la extinción de dominio fortalece la investigación criminal, genera un equilibrio en la administración de justicia y permite realmente una justicia restaurativa que le permita a la sociedad recomponer ese tejido social afectado producto de la violencia en todas sus manifestaciones que genera la criminalidad organizada. Los resultados esperados de la aprobación del proyecto de ley y un impacto directo a las finanzas y a la capacidad operativa del crimen organizado, fortalecimiento de la persecución criminal y de la administración de justicia, evitar el deterioro y promover la mejor administración de los bienes obtenidos a través de la extinción de dominio, promover que el dinero y bienes recuperados sean utilizados para el financiamiento de obras de interés social, de programas de prevención, así como el fortalecimiento de las instituciones educativas, deportivas, desarrollo social, de cultura y otras. Promoción de la convivencia pacífica y de una cultura de paz. Para finalizar, debo señalarles que nosotros aspiramos que este año la Asamblea Nacional nos permita lograr esa incorporación al marco jurídico y darle respuesta a la ciudadanía en materia de seguridad ciudadana. Muchas gracias. Quedaría atento a las preguntas que haya de parte del público. Muchísimas gracias por esta explicación bastante completa. Mi nombre es Víctor Alvarado, soy del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía. Hemos visto las bondades que tiene o que tendría de materializarse esta ley. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no hemos logrado la ley? ¿Dónde está trabada? ¿Por qué está trabada? ¿Y cómo podría la sociedad civil organizada colaborar para que esa ley llegue a materializarse? Gracias. Muchas gracias. Bien. Dentro de los temas que han generado la controversia está el tema de la afectación de derechos que se aduce que no se respeta el derecho a propiedad, lo cual hemos demostrado que el texto constitucional panameño genera ese equilibrio del respeto a la propiedad privada legítimamente obtenida. El otro tema es establecer el catálogo de delito, que en primera instancia el proyecto establece que se vea todo
todos los tipos penales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico que permitan, me explico, que la persecución criminal sea efectiva para todos los tipos penales. Se generó un catálogo de delitos dándole importancia a los delitos de alto impacto: extorsión, secuestro, pandillerismo, sicariato, trata de personas y otros, para darle la oportunidad al legislador de generar ese equilibrio que ellos estaban reclamando. El otro tema es la imprescriptibilidad. Decíamos que si establecer la prescripción de un caso que ha generado un impacto negativo de por vida, como es el caso de la trata de personas, ¿cómo sería posible que nosotros podamos establecer en una ley que a los 10 años aquel tratante, aquella persona que ha generado un daño muchas veces irreversible, pueda gozar de legitimidad del dinero obtenido con el delito de trata de personas? No existe forma alguna de decir que eso puede gozar de legitimidad. Entonces, el debate se ha centrado en ese tipo de argumentos que afectan a la colectividad, como hemos dicho. Nosotros buscamos siempre sensibilizar y hemos generado una serie de campañas orientadas a darle a conocer a la sociedad en general de qué trata la extinción de dominio, por qué es necesaria la extinción de dominio y a quienes debe impactar la extinción de dominio, que es a quienes han hecho del delito su modo de vida. Eso es. Muchas gracias, Jonathan Rex, por el aporte de la extinción de dominio en el día de hoy, que era importante mencionarlo. Así que un aplauso, por favor, para Jonathan, secretario general.